Buenas noches, mi nombre es Urleidy Burgos, estudiante de Sociología de la UNAV, y esta es una entrevista que realizaremos para la fase 2 del curso Sociología de la Familia. De antemano, señor Ángel, quiero agradecerle por su colaboración para este trabajo netamente académico. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Para efectos de aclaración, quiero contarle que el núcleo familiar inmediato es el que se conforma por papá, mamá, hermanos, si vive dentro de ese núcleo o si tiene pareja, hijos, etc. Entonces, señor Ángel, ¿cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Mi esposa y mis 2 hijos. Tiene 2 niños. ¿De qué edad son los niños? Uno de 4 años y uno de 2 años. Ok. ¿Alguno de sus padres o sus hermanos ha fallecido? No. ¿Sabe usted si alguno de sus hermanos es adoptado o concebido por inseminación in vitro? No. ¿No sabe o ninguno es adoptado? Ninguno es adoptado. Ni ninguno es concebido por in vitro. No que yo sepa. Ok. ¿Sabe usted, tiene usted contacto con sus abuelos paternos y maternos? No. Con ninguno. ¿Viven o son fallecidos? Son fallecidos. Todos sus abuelos. Todos sí. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extendida, como por ejemplo tíos, primos, sobrinos o sobrinas, suegros, cuñados, etcétera? Sí. ¿Tiene relación con ellos? Ok, perfecto. ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas y emocionales con estos miembros de su familia extendida? O sea, ¿tienen una relación débil, una relación fuerte, estable, constante, sólida? Yo diría que débil. Una relación débil. Ok. ¿Con todos los miembros de su núcleo familiar extendido o solo con algunos? Con todos, creo. Ok. Bueno, información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su familia inmediata? Bueno, los 2 son niños, así que no tienen. Y mi esposa pues está estudiando una carrera Profesional. profesional. Pero, ¿y ella tiene alguna carrera técnica o tecnológica o algún tipo de título? Tiene una técnica, creo. Una carrera técnica, ok. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo inmediato? Nada, tan ama de casa y ya. Su esposa entonces es solo ama de casa y estudiante. Ajá. Ok. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con la actividad académica en la que se profesionalizaron? Por ejemplo, en el caso de su esposa me dice que es ama de casa. Entonces, esa actividad es diferente a la actividad en la que ella se ha profesionalizado, la carrera técnica que tiene. Ajá, sí, una técnica, no está ejerciendo la técnica. ¿Conoce usted la razón por la que se dedica a una actividad distinta de su profesión? Porque no le gusta mucho. ¿No le gusta la carrera que estudió? La carrera Sí, no le técnica. gusta la carrera técnica. Ok. ¿Ha vivido usted o su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Tuvimos que emigrar bueno, no tuvimos que emigrar, por trabajo se podría decir. ¿Migraron desde dónde? Desde Riohacha. Ok. Entonces, ¿cuáles fueron las razones específicas que los motivaron a migrar desde Riohacha hasta Fonseca, La Guajira? Una mejor oferta de trabajo. Laboral.
¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar, ya sea inmediato o extendido, nacieron en este lugar o migraron desde otra parte? Migraron desde otra parte. Ninguna persona de su núcleo familiar inmediato o extendido nació en Fonseca, La Guajira. No. Ok. ¿Qué razones? Bueno, me dice que no me llegaron a... Ah, sí. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos a migrar hasta acá? O sea, su familia extendida nunca vivió acá, en este lugar, en Fonseca. O sea, no. Ok. La pregunta número 13. ¿Cómo enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA u otro tipo de enfermedades terminales por parte de alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de su familia extendida han impactado las relaciones emocionales, afectivas o socioeconómicas al interior de su núcleo familiar? En su familia han habido personas con este tipo de enfermedades, cáncer, SIDA, tumores, enfermedades terminales. No que usted conozca. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los grupos y subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Tipo de uniones maritales, por ejemplo, casados por lo civil, casados por la iglesia, divorciados o vueltos a casar en segundas nupcias, uniones de hecho, que son uniones libres. O sea, cómo está conformado, digamos, las parejas de su núcleo familiar. Casados, creo. Todos sus, o sea, hermanos, papás, sus padres son casados, todos sus hermanos son casados. Casados, no hay ninguna unión libre. No. O alguno que se haya divorciado, vuelto a casar, o enviudado, vuelto a casar. Bueno, divorciado sí. Ay. Y después se volvió a casar. Una hermana que se divorció y se casó. Ok. En su núcleo familiar inmediato, ¿hay presencia de problemas relacionados con adicciones, consumo de droga, alcoholismo, etc.? No. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato o extenso ha sufrido enfermedades mentales como demencia, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, etc.? Sí. Sí, ¿cuántos miembros? Uno. Mi papá. Su papá. ¿De qué enfermedad padece? ¿O padece? Esquizofrenia. Ok. 18. En su núcleo familiar inmediato y extenso, ¿ha habido presencia de suicidio por alguno de sus miembros? No. Tanto vivos. Ok. ¿Alguno de los miembros de su núcleo familiar inmediato y extenso, en segunda o tercera generación, se han visto relacionados con problemas de índole legal, por ejemplo, delincuencia, prostitución? No sé, creo que no. Hasta donde sé. Mi abuelo y hasta mi papá, no. O mi mamá. De sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, ninguno ha tenido ningún tipo de problema legal. Ok. Señor Ángel, ¿qué impacto ha tenido el conflicto armado colombiano en una lucha interna del país de más de 50 años? ¿Qué impacto ha tenido esa guerra en su núcleo familiar inmediato o en su familia extendida? Por lo que sé, no ha habido, digamos, impacto, problemas, al menos directo que yo sepa.
sea, ningún tipo de desplazamiento forzado No, o reclutamiento para los grupos armados, participación de algún tipo de guerrilla, nada. no. Ok. Por último, señor Ángel, ¿hay mascotas al interior de su hogar, ya sean aves o caninos o gato o algún tipo de mascota No, de ningún tipo? no. Bueno, señor Ángel, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias, compañeras y tutores.